Mis papás me dejaron en un orfanato cuando tenía 12 años. Porque se fueron de viaje con mi hermana. Ahora están sin trabajo, desesperados, y piden ayuda. Así que les di lo que se merecían. Me llamo Adam y ahora tengo 24 años. Pero esta historia empezó hace muchos años, cuando solo tenía 12. En ese tiempo, yo pensaba que mi familia era normal. O al menos eso creía. No éramos ricos, pero teníamos una casa decente, ropa normal, y la vida no estaba mal. Mis papás, Laura y Greg, no actuaban raro. Hasta que todo cambió de golpe. Y luego estaba mi hermana, Emma. Emma era la hija perfecta. Ya sabes, ese tipo de niña que todos aman. Los maestros la adoraban. Mis papás no dejaban de presumirla. Si ella estornudaba, casi hacían fiesta. Y yo, solo era Adam. No era un mal niño ni nada así, pero no importaba lo que hiciera. Siempre era como si no estuviera ahí, como si fuera ruido de fondo. Emma ponía sus dibujos en el refrigerador. Yo solo recibía una palmadita en la espalda y un «Ah, qué padre, Adam». La verdad, no odiaba a Emma por eso. No era su culpa que la trataran como un trofeo. Pero sí me hacía sentir como si yo no valiera nada. El día que todo se vino abajo empezó normal. Yo estaba en mi cuarto jugando con unos muñecos viejos, de los que todavía no me quería despedir. Entonces, Laura me llamó con esa voz rara, que usan los papás cuando intentan sonar tranquilos. Pero tú sabes que algo pasa. Pensé que tal vez había olvidado hacer algo, como traer leche o limpiar algo. Bajé a la sala, y ahí estaban Laura y Greg, sentados en el sillón con cara seria. Demasiado seria para hablar solo de leche. «Siéntate, Adam», dijo Greg, señalando una silla frente a ellos. Su tono era seco, como si fuera una junta de trabajo, y no una plática en familia. Laura trataba de sonar amable, pero había algo raro en su voz. Me senté, confundido. Laura respiró profundo y dijo, «Adam, tenemos que hablar de algo importante». Lo primero que pensé fue que alguien había muerto, como un abuelo o algo así, pero luego Greg dijo, «Estamos en problemas de dinero, y ya no podemos hacernos cargo de ti». Al principio, creí que había escuchado mal. ¿Que no podían qué? ¿Cuidarme? ¿Soy como una suscripción que ya van a cancelar? Los miré sin entender nada, pero Laura siguió hablando. «No es tu culpa, mi amor. Hemos estado batallando mucho, y tuvimos que tomar una decisión muy difícil». ¿Difícil? Lo decían como si estuvieran eligiendo qué canal de televisión pagar, no si iban a abandonar a su hijo. Les pregunté qué querían decir con eso, esperando que no fuera lo que parecía. Laura explicó que habían encontrado un hogar temporal para mí, que solo iba a ser por un tiempo. No dejaba de decir temporal, como si eso fuera a hacerme sentir mejor. ¿Y por qué Emma no puede irse a ese lugar? Les solté, ya desesperado. La cara de Laura se puso fría por un momento, y luego me dijo, «Emma está en la escuela, Adam. Ella necesita estabilidad». ¿Y yo no? ¿Yo no necesitaba estabilidad? Greg habló antes de que dijera algo más. No se trata de escoger a uno sobre el otro. Es lo que tiene más sentido en este momento. Ahí fue cuando me solté llorando, pero no un llanto suave. Fue ese llanto feo, fuerte, que te rompe. ¿Cómo se supone que reacciona un niño de 12 años? ¿Cuándo sus papás le dicen que ya no lo quieren? Laura intentó abrazarme, pero la empujé. ¿Por qué hacen esto? Les pregunté una y otra vez. Pero solo me repetían las mismas frases, como si ya las hubieran ensayado. Es una decisión difícil. Estamos pasando por un mal momento. Es lo mejor por ahora. Al día siguiente, prepararon una mochilita para mí, y me llevaron a la casa donde iba a vivir con otra familia. El camino estuvo callado. No era ese silencio tranquilo, sino uno tenso, donde se siente la presión en cada respiro. Yo los miraba, esperando que alguno se arrepintiera, me viera a los ojos y dijera, «Esto está mal, vámonos a casa». Pero no pasó. Cuando llegamos, me quedé sentado en el coche un momento, esperando que cambiaran de opinión. Greg se volteó y dijo, «Vamos, Adam, hay que terminar con esto», como si fuera una tarea de su lista que quería quitarse de encima. Me bajé del coche cargando la mochila que ellos me habían empacado. Los papás adoptivos, el señor y la señora Miller, estaban parados en la puerta. Se veían buena onda, pero yo casi ni los noté. Lo único en lo que podía pensar era que mis papás me iban a dejar ahí.
Laura se agachó frente a mí y me dijo, te queremos mucho, Adam. Esto no es un adiós para siempre. Solo es por un tiempo. Sí. Me dio un beso en la frente, pero no me hizo sentir mejor. Se sintió como si me pusieran una etiqueta de devolución. Greg solo me dio la mano. Ni siquiera un abrazo. Como si fuera un primo lejano al que apenas conoce. Y luego se fueron. Me quedé parado en la entrada, viendo cómo su coche se alejaba por la calle. Sentía el pecho más pesado con cada segundo. Pensaba, van a regresar, tienen que regresar. Pero no lo hicieron. Esa noche, no paraba de pensar en todo lo que pasó. ¿Qué hice mal? ¿No fui suficiente? ¿Por qué Emma y no yo? Esas preguntas me acompañaron por semanas. Y lo peor es que no tenía respuestas. Solo tenía su promesa de que esto era temporal. Y aunque quería creerlo, en el fondo sentía que no los volvería a ver nunca más. Viendo hacia atrás, me doy cuenta de que ese fue el momento en que todo cambió. No solo por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. Como si yo fuera una carga, de la que estaban contentos de deshacerse. Pero a los 12 años, no tenía las palabras para entender todo eso. Solo sabía que mis papás se fueron, y me dejaron solo. En los días que siguieron, los Miller intentaron que me sintiera como en casa. La señora Miller hacía hotcakes todos los días en el desayuno. El señor Miller entraba a mi cuarto de vez en cuando, con datos curiosos para contarme. Aunque se esforzaban, yo no estaba listo para confiar en nadie. Mis papás me habían prometido que esto era temporal, y me aferré a eso como si fuera lo único que tenía. Me decía a mí mismo que iban a llamar, que me iban a explicar todo, y que pronto estaría de regreso en casa. Pero los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron años, y no recibí ni una sola palabra de ellos. Fue hasta que regresé a la escuela, que empecé a entender lo que estaba pasando de verdad. Los otros niños notaron que era nuevo, y me hacían muchas preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Por qué te mudaste? Yo no tenía ganas de contar la verdad, así que inventé cosas como, mis papás están trabajando en otro estado por un tiempo. Hasta decir eso me sabía feo en la boca. Una tarde, después de la escuela, estaba sentado en la sala de los Miller, viendo el celular y evitando hacer la tarea. Y fue cuando cometí el error de buscar a mis papás en internet. Ni siquiera sabía bien qué estaba buscando. Tal vez solo quería alguna señal de que todavía pensaban en mí. Pero lo que encontré me dejó sin aliento, al ver sus fotos en la playa, con el mar de fondo. Parecían más felices de lo que yo jamás los había visto. Debajo de una de las imágenes estaba la frase, viviendo al fin la vida de nuestros sueños. Se me revolvió el estómago mientras revisaba sus publicaciones, foto tras foto de vacaciones en islas, cenas elegantes y, claro, Emma. Ella aparecía en casi todas, casi siempre al frente, con leyendas como «Nuestra hija increíble». Era como si yo no existiera. Mientras más bajaba el dedo por la pantalla, más rabia me daba. Me dicen que no pudieron mantenerme, pero ahí estaban, viviendo como influencers. Y Emma, ella no estaba en un orfanato como yo, seguía con ellos, sonriendo para la cámara como si todo fuera perfecto. Sentí la cabeza a punto de estallar. No solo me habían abandonado, sino que habían borrado mi existencia. Lo que más me impactó no fue solamente ver todas esas fotos, sino descubrir su blog de viajes. Sí, tenían un blog donde contaban su camino hacia la libertad. Allí escribieron que deshacerse de las cosas materiales, es decir, de mí, les dio claridad. Bajé hasta los comentarios, y uno llamó mi atención. Era de una cuenta sin foto de perfil y decía, debe ser tan fácil huir y dejarlo todo atrás. Ojalá no les pase factura. Aquellas palabras cortaban cualquier imagen bonita que Greg y Laura querían mostrar. Mi mente corría, dejarlo todo atrás, significaba dejarme a mí. ¿O hablaban de otra cosa? Quise ver más, pero la cuenta era privada y solo tenía un círculo gris como foto. Seguí bajando y en otra publicación donde Laura sostenía un cóctel, alguien escribió, creo que valió la pena mudarse de la ciudad. ¿No creen? Al leer «huir de la ciudad», sentí un nudo en el pecho. ¿Por qué alguien diría eso? La mayoría de los comentarios eran felicitaciones y lo inspirador de su estilo de vida. Quise gritarles por no ver la verdad detrás de esa fachada. Eran trolls al azar, o sabían algo que yo ignoraba. Greg y Laura no eran ajenos a la mentira, me dijeron que no podían cuidarme, cuando claramente no era cierto. ¿Qué más me estaban ocultando? La pregunta no me dejaba en paz. No tenía forma de hurgar en su pasado ni descubrir sus secretos.
Lo único que podía hacer era darle vueltas a esas palabras crípticas y preguntarme qué más ocultarían. Cerré la laptop con las manos temblando. No era solo por sus mentiras, sino por el hecho de que ni siquiera se sentían culpables. Estaban allá afuera viviendo su mejor vida, mientras yo luchaba por aprender a existir sin ellos. Esa noche, en la cena, los Miller notaron mi mal humor. No era nada sutil. ¿Estás bien, Adam?, preguntó el señor Miller, dejando el tenedor. Sí, murmuré, sin ganas de profundizar. Pero la señora Miller no dejaba las cosas pasar. No tienes que explicarnos nada si no quieres, pero si algo te molesta, aquí estamos, dijo con cariño. Los miré, eran personas que casi no me conocían, pero que, de algún modo, parecían importarse más que mis propios padres. Y entonces, me quebré, les conté todo, el blog, las fotos, los comentarios. Pensé que me iban a decir que dejara de buscar, que ya no importaba, pero no lo hicieron. La señora Miller solo me escuchó, con esa mirada tranquila y comprensiva a la que todavía me estaba acostumbrando. El señor Miller, en cambio, se notaba molesto. Tienes todo el derecho de estar enojado, dijo, inclinándose hacia mí. Lo que te hicieron no fue tu culpa, fue culpa de ellos, y no dejes que nadie te haga pensar lo contrario. No fue un gran discurso, pero me pegó fuerte. Por primera vez, alguien reconocía que lo que pasó no fue por mi culpa. En las semanas que siguieron, empecé a adaptarme más a vivir con los Miller. No eran perfectos, pero sí eran constantes. Me preguntaban cómo me fue en el día, me ayudaban con la tarea y me animaban a probar cosas nuevas. Hasta empecé a abrirme un poco en la escuela, a meterme en algunos clubes y a hacer amigos. Pero el coraje que sentía hacia mis papás no se fue. De hecho, fue creciendo. Aunque algo sí tenía claro, no iba a dejar que su decisión definiera mi vida. Así que empecé a meterme a clubes en la escuela. No porque de repente quisiera ser súper sociable, sino porque necesitaba mantenerme ocupado. Primero me metí al equipo de debate. Pensé, ya estaba acostumbrado a discutir con Greg y Laura, así que, ¿por qué no aprovecharlo? Y resulta que se me daba muy bien. Después conseguí un trabajo de medio tiempo. El señor Miller llevaba semanas diciéndome que estaría bien que tuviera mi propio dinerito, así que acepté y apliqué para trabajar en una librería local. No era glamuroso, pero me encantaba estar rodeado de libros y de personas que realmente querían hablar de ellos. Además, me daba un saborcito de independencia. Cada quincena se sentía como un paso más para construir un futuro que fuera mío y solo mío. En algún punto, conocí a Ryan. Ryan me trataba como una persona normal, no como si fuera parte de una historia triste. Cuando le conté lo de mis papás, solo me dijo, «Qué fuerte, bro, ¿jugamos algo o qué?». Y así era él. Una tarde, al llegar de la escuela, noté la casa demasiado callada. Normalmente, la señora Miller estaría en la cocina cantando con su playlist de música viejita, y el señor Miller estaría haciendo ruido en la cochera. Pero esta vez, solo se oían voces bajitas desde el comedor. Me quedé en el pasillo, sin dejar que me vieran, intentando escuchar. ¿Y si se lo decimos? Era la voz de la señora Miller, bajita, dudosa. Tiene derecho a saber, respondió el señor Miller. Si tiene que ver con él, no podemos ocultarlo. Solo va a hacer que se sienta peor si se entera después. Está yendo bien ahora. Deberíamos esperar, por lo menos hasta saber más. Esa carta no dice gran cosa, podría no ser nada. Me apoyé en la pared, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Una carta sobre mí? Antes de que pudiera pensar cómo preguntar sin que supieran que los había escuchado, el señor Miller suspiró. Está bien, vamos a esperar, pero si vuelven a contactarnos, tenemos que decirle. Oí pasos acercándose a la sala y corrí rápido a la cocina, fingiendo que no había escuchado nada. Fingí que acababa de llegar. La señora Miller me sonrió al verme, pero no podía quitarme esa sensación de que algo andaba mal. Esa misma noche, cuando todos ya dormían, me metí de puntitas al comedor. Sabía que no debía andar husmeando, pero no pude evitarlo. Sobre la mesa había un montón de cartas, y casi hasta abajo vi un sobre con mi nombre. Dudé un momento antes de agarrarlo. El remitente era de un despacho de abogados. Sentí un nudo en el estómago mientras lo abría, y empecé a leer las primeras líneas. A quien corresponda, este es un aviso sobre deudas no resueltas relacionadas con Gregory y Laura. Como responsables legales de Adam, solicitamos cualquier información sobre la situación financiera de la familia. Dejé de leer. Me temblaban las manos. ¿Deudas?
¿Eso era lo que Greg y Laura estaban escondiendo? Me dejaron no porque no podían mantenerme, sino porque no podían enfrentar sus propios errores. Volví a meter la carta en el sobre, y la regresé al montón, intentando que se viera como si nunca la hubiera tocado. Mi cabeza estaba llena de preguntas. No sabía qué hacer con eso, pero algo me quedó claro. Greg y Laura me habían mentido sobre más cosas, no solo sobre el dinero. Cuando cumplí 16 años, todo empezó a tener sentido. Yo me estaba esforzando mucho en la escuela, trabajaba medio tiempo, y también estaba en actividades extra, y todo eso estaba valiendo la pena. Mis calificaciones eran buenas, y mi entrenador de debate me dijo que tenía chance real de conseguir una beca. Fue la primera vez que me permití imaginar un futuro, sin mis papás y sin todo lo que ellos cargaban. Se sentía bien, hasta me sentí libre. Y luego, la beca se hizo realidad. Todavía me acuerdo del día que llegó la carta. Me había inscrito solo por intentarlo. Ni creí que lo lograría. Pero cuando abrí el sobre y leí, beca completa, no lo podía creer. Bajé corriendo las escaleras, para enseñárselo a los Miller. Ellos estaban que no cabían de orgullo. La señora Miller me abrazó con todas sus fuerzas. Y el señor Miller solo repetía, te lo dije, sabía que lo lograrías. Esa noche decidí compartir la noticia en redes sociales. Yo no soy de postear cosas personales, pero esto sí sentí que valía la pena. Escribí algo corto sobre cómo el esfuerzo sí rinde frutos, y lo agradecido que estaba con la gente que me había apoyado. Los comentarios empezaron a llegar rápido. Amigos de la escuela, maestros, hasta compañeros que apenas conocía. Pero hubo un comentario que me dejó helado. Era de Laura. Estamos muy orgullosos de ti, Adam. Hablemos pronto. ¿Orgullosa de mí, después de todo? Me quedé viendo ese comentario por mucho rato. La rabia me volvió a hervir por dentro. No fue solo el comentario. Fue la manera tan casual en la que lo dijo, como si fuéramos unos tíos lejanos, que perdieron contacto. Y no los papás que me abandonaron. No contesté. ¿Qué podía decir? Mejor borré el comentario, y bloqueé a los dos. Y fue ahí cuando me di cuenta, de que no necesitaba su aprobación, ni sus disculpas falsas. La beca me dio un nuevo propósito, y me dediqué todavía más a salir adelante. Estaba decidido a demostrarme a mí mismo, y tal vez un poco a ellos también, que podía salir adelante sin su ayuda. El señor Miller empezó a darme muchas clases sobre cómo manejar el dinero, y la verdad es que me gustaron bastante. Me enseñó a ahorrar, a hacer presupuestos y pensar en metas a largo plazo. No era nada emocionante, pero sí muy útil. Me dio una sensación de control que nunca había tenido antes. Con el apoyo de los Miller, también empecé a dar clases particulares a niños más chicos después de la escuela. Nunca me imaginé haciendo eso, pero descubrí que se me daba bien explicar las cosas de forma sencilla. Además, me gustaba ayudar a chavos que la estaban pasando mal, porque yo sabía cómo se sentía quedarse atrás. Un día, en una de esas clases, Ryan me preguntó cuál era mi meta. Algo así como, ¿dónde te ves en 5 años? Me dijo, recargado en la silla como si fuera una pregunta cualquiera. Pensé un momento antes de contestar. Quiero estar estable, ¿sabes? Tener mi propio lugar, mi propia vida, y no sentir que dependo de nadie. Eso está chido, respondió con una sonrisa, pero no se te olvide disfrutar el camino. Las palabras de Ryan se me quedaron grabadas. Me di cuenta de que estaba tan enfocado en demostrar que valía la pena, que no me estaba dando espacio para vivir otras cosas. Entonces me prometí encontrar un equilibrio. Seguí echándole ganas al estudio y al trabajo, pero también empecé a decir que sí a cosas que antes evitaba. Noches de juegos con amigos, viajes espontáneos en carretera, o simplemente ir al parque un domingo sin hacer nada. No eran grandes cosas, pero me recordaban que la vida no tiene que ser solo esfuerzo y nada de alegría. Al final de ese año, ya no me sentía como el mismo de antes. Ya no solo estaba sobreviviendo, ahora estaba creciendo, avanzando. Los Miller se convirtieron en mi apoyo más fuerte. Ryan era como un hermano, y por fin sentía que iba por un camino que era mío, solo mío. La ausencia de mis papás todavía dolía a veces, pero ya no era lo que me definía. De hecho, me empujaba a seguir adelante. Y entonces todo cambió un poco cuando llegó el día de mi graduación. Se suponía que iba a ser el momento más importante de todo lo que había trabajado. Ese día en que por fin te paras frente a todos los que te han apoyado y dices, lo logré. Las semanas antes de la graduación fueron un caos. Casi no tuve tiempo para pensar.
Los Miller estaban súper emocionados y estaban organizando una comida sencilla en su casa para celebrar. Hasta Ryan, que casi nunca se emociona por nada sentimental, se notaba genuinamente feliz por mí. Todavía recuerdo la mañana de la graduación como si fuera ayer. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, todo lo que había pasado para llegar hasta ese punto, desde el momento en que mis papás me dejaron en la puerta de los Miller, hasta todas esas noches sin dormir estudiando para demostrarme que sí podía. Pensé en todo eso. La señora Miller había planchado mi ropa para la graduación la noche anterior, y la colgó en mi puerta con una notita que decía: «Estoy muy orgullosa de ti, Adam». Sonreí al leerla. No fue solo la nota, fue... Pensé en todo lo que los Miller habían hecho por mí en los últimos 5 años. Ya no eran solo mis padres adoptivos, eran mi verdadera familia. La ceremonia fue justo como te la imaginas. Cuando dijeron mi nombre, caminé al escenario para recibir mi diploma. Por un momento, sentí que el tiempo se detuvo. La gente aplaudía, y escuchaba a los Miller y a Ryan gritando mi nombre como si yo fuera una estrella de rock. Era justo lo que había soñado. Pero claro, en mi vida nada puede ser perfecto por mucho tiempo. Después de la ceremonia, salimos para tomarnos fotos. Los Miller estaban felices, radiantes. Ryan no dejaba de hacer bromas tontas, diciendo que mi diploma seguro estaba escrito con crayones. Hasta Emma llegó, lo cual fue una sorpresa porque ella normalmente es muy reservada. Todo se sentía perfecto, hasta que los vi a ellos. Parados al fondo de la multitud estaban Greg y Laura. Al principio pensé que estaba alucinando. No los había visto en años. Y claro que no los había invitado. Pero ahí estaban, vestidos como si acabaran de bajar de un crucero, viendo a todos como si buscaran a alguien. Intenté ignorarlos, con la esperanza de que se fueran cuando notaran que no pensaba acercarme, pero Greg me hizo una seña, y antes de que pudiera voltearme, ya venía caminando hacia mí, jalando a Laura con él. Mi pecho se apretó al verlos venir, sonriendo de esa forma falsa que tanto conocía. «Adam», dijo Laura, con una voz demasiado alegre para alguien que dejó a su hijo. «Te ves tan grande». Greg me dio una palmada en el hombro como si fuéramos compás de toda la vida poniéndonos al día. «Estamos muy orgullosos de ti, hijo. Este es un día muy importante para todos nosotros, para todos nosotros». Tuve que soltar una risa, no lo podía creer. Los miré sin saber si debía gritar, llorar o simplemente irme. Los Miller y Ryan estaban a unos metros, claramente confundidos, pero sin saber si intervenir. «¿Qué hacen aquí?», pregunté, con la voz firme aunque las manos me temblaban. «Vinimos a celebrar contigo», dijo Greg, como si eso fuera lo más normal del mundo. «Cometimos errores, Adam, pero siempre quisimos lo mejor para ti», interrumpió Laura, con esa voz falsa, queriendo sonar sincera. «Te extrañamos muchísimo. Pensamos que este era un buen momento para volver a estar juntos como familia». «Ustedes no pueden llamarse mi familia», dije con rabia. «Me abandonaron. Me dejaron con completos desconocidos y ni siquiera se tomaron la molestia de saber si estaba bien, y ahora se aparecen aquí como si nada hubiera pasado». El rostro sonriente de Laura cambió de golpe, y Greg se puso rojo de la cara. «Eso no es justo, Adam», dijo Greg, intentando mantener la calma. «Hicimos lo que pensamos que era lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?», repliqué. «¿O lo mejor para ustedes? No te atrevas a decir que lo hiciste por mí. Tú estabas allá viviendo tu vida soñada mientras yo luchaba por sobrevivir sin ustedes». Para ese momento, varias personas ya estaban mirando. Los Miller se acercaron, con caras de preocupación y molestia. Pero la que más me sorprendió fue Emma. Se acercó a Greg y a Laura y les dijo en seco: «No pueden arruinarle esto. Ya hicieron suficiente daño». Fue la primera vez que vi a Emma enfrentarlos, y no pude estar más orgulloso. Greg quiso decir algo, pero Laura lo jaló del brazo y le susurró algo como: «No hagas un escándalo». Los dos me miraron una última vez. Tenían una cara mezcla de enojo y lástima, y luego se dieron la vuelta y se fueron. Los Miller no tardaron en acercarse, me abrazaron fuerte, recordándome que ese día se trataba de mis logros, no de los dramas de los demás. Ryan me pasó un pañuelo mientras murmuraba que debería cobrarles por daños emocionales, y eso me hizo reír de verdad. El resto del día fue raro, como confuso. Regresamos a la casa de los Miller, donde decoraron el patio con globos y serpentinas. Por unas horas, dejé de pensar en Greg y Laura. Me dediqué a disfrutar el momento con las personas que sí importaban. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me senté en la terraza con Emma. Me miró y me dijo: «Perdón por todo. Antes no lo veía, pero tenías razón. Nos manipularon. Solo les importa lo suyo».
No supe qué contestar, así que solo asentí con la cabeza. Nos quedamos sentados en silencio. Sentía que Emma y yo por fin estábamos en la misma sintonía, y eso fue suficiente para mí. Ese día no se trató solo de mi graduación, se trató de aprender a defenderme y de cortar lazos con la gente que intentó destruirme. No fue fácil, pero sí fue necesario. Aunque yo ya sabía que mis papás no se iban a quedar quietos, todo ese contacto repentino, esa forma en la que intentaban volver a meterse en mi vida después de años, me olía mal, y no me equivoqué. Una semana después de la graduación, recibí un correo de Laura. Al principio pensé que tal vez era una disculpa, pero en el fondo sabía que no. Era un mensaje largo, lleno de excusas y medias verdades. Hablaba de lo difícil que había sido todo para ellos, de los errores que cometieron, pero que siempre pensaron en lo mejor para mí. Y luego puso esto: esperamos que podamos superar todo esto y volver a ser familia. Estás haciendo las cosas muy bien y estamos orgullosos de ti. Tal vez tú puedas ayudarnos ahora que estamos pasando por un mal momento. ¿Ayudarlos? Después de todo lo que hicieron. Después de todo lo que no hicieron. Tuvieron el descaro de pedirme ayuda. Era de risa, pero de la risa amarga. No contesté, solo borré el correo y los bloqueé. Pero la rabia se quedó ahí, como un huésped no deseado. Emma seguía al pendiente de ellos, más por curiosidad que por otra cosa. Me contaba sus últimas locuras, que se habían gastado todos sus ahorros tratando de mantener su imagen perfecta, y que su blog de viajes fue un fracaso. Ahora solo tenían deudas y mal crédito. Habían vendido casi todo lo que tenían, y dormían en el sillón de unos parientes lejanos, que según Emma ya se estaban hartando de tenerlos ahí. Están hechos un desastre, me dijo Emma una noche por teléfono, pero todavía te echan la culpa de todo. Creen que si tú los perdonas, todo mágicamente se va a arreglar. ¿Perdonarlos por qué? ¿Por dejarme sin casa a los 12 años? Le contesté seco, con el enojo saliéndome por la voz. Emma suspiró. No digo que tengan razón, Adam, solo te cuento lo que dicen. Yo no celebré su caída, pero tampoco voy a mentir, no me dio tristeza. Ellos tomaron sus decisiones, y ahora estaban viviendo las consecuencias. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. Una tarde, recibí una notificación en mi celular que me dejó sin palabras. Greg y Laura me encontraron en LinkedIn. Habían comentado una publicación que hice sobre la beca que iba a recibir. Estamos muy orgullosos de ti, Adam, hablemos pronto. Era casi igual al comentario que dejaron en mi publicación de graduación. Ni siquiera sabía que sabían usar LinkedIn. Los bloqueé en ese instante, pero no fue suficiente. Empezaron a mandar mensajes a personas de mi red, compañeros de trabajo, profesores, hasta a los Miller. Los mensajes eran todos iguales, una mezcla de culpa y mentiras descaradas. Decían que yo los había abandonado. Uno de esos mensajes llegó a mi jefa en la librería. Un día me llamó aparte y me preguntó qué estaba pasando. Mira, no quiero meterme, me dijo, pero alguien que dice ser tu papá nos mandó un correo. Fue raro. Me sentí apenado. Lo siento mucho, le dije, ellos ya no forman parte de mi vida, yo me encargo de esto. Para ser sincero, mi jefa se portó muy bien, no me presionó, solo asintió y me dijo, bueno, si vuelven a molestarnos, avísame, estamos aquí para apoyarte. Escuchar eso fue un alivio, pero también me hizo ver hasta dónde eran capaces de llegar Greg y Laura. No les bastó con meterse en mi vida personal, ahora también querían arruinar mi vida profesional. En ese momento, Emma decidió actuar. Hizo una publicación pública en sus redes sociales, diciéndole sus verdades sin pelos en la lengua. Contó cómo nos habían abandonado y se negaban a hacerse responsables de lo que habían hecho. Emma escribió, Adam y yo hemos trabajado muchísimo para reconstruir nuestras vidas sin su apoyo. No les debemos nada. Su publicación se hizo viral. Muchísima gente comentó, apoyándonos. Y aunque fue bonito ver a tantos extraños de nuestro lado, eso también empeoró todo. Greg y Laura empezaron a responder con sus propios mensajes dramáticos, diciendo que éramos unos malagradecidos y que ellos se habían sacrificado mucho por nosotros. Sus publicaciones estaban llenas de mentiras y cosas a medias. Pero cuanto más hablaban, más la gente se daba cuenta de la verdad. Un día, Emma me llamó. Su voz sonaba extrañamente emocionada. ¿Te acuerdas de ese viejo almacén que ellos tenían? Pues dejaron de pagar, y el dueño me dejó entrar a sacar algunas cosas antes de vaciar el lugar. Una hora después, llegó a mi casa con una caja de cartón aplastada. Tienes que ver esto, dijo, dejándola sobre la mesa. Adentro había una carpeta llena de papeles,
cuentas sin pagar, avisos de embargo, cartas de agencias de cobranza. Se me revolvió el estómago mientras revisaba todo. Vivían muy por encima de sus posibilidades, dijo Emma, molesta. Negocios que fracasaron. Tarjetas de crédito al tope. Parece que prefirieron huir que enfrentar los problemas. Casi al final de la pila, una carta de su abogado llamó mi atención. Hablaba de reorganizar las finanzas y reducir dependencias para optimizar gastos. Y ahí estaba mi nombre. Mi nombre, listado como un riesgo. Cerré la carpeta de golpe, con las manos temblando. No se fueron porque no podían mantenerme, dije, con la voz tranquila pero firme. Se fueron porque me vieron como un gasto. Se fueron porque era más fácil que hacerse responsables de su desastre. Emma se quedó callada un rato y luego dijo, pensé que tenías derecho a saberlo. Gracias, murmuré. Cuando ella se fue, me quedé viendo la carpeta, sin saber si quemarla o guardarla como prueba. Al final decidí quedármela, no por ellos, sino por mí. Cuando empecé la universidad, su reputación ya estaba por los suelos. La gente estaba denunciando sus campañas de donaciones como estafas, y hasta los familiares con los que vivían los corrieron. Según Emma, ahora vivían en su coche, todavía aferrados a la idea de que yo les debía algo. Mientras tanto, a mí me iba bien. La universidad era todo lo que esperaba, y estaba decidido a aprovechar al máximo la beca que había conseguido. También empecé un pequeño negocio dando talleres de educación financiera en el campus. No era gran cosa, pero se sentía bien poder ayudar. Sobre todo porque los Millers me habían enseñado mucho sobre cómo manejar el dinero. Un día, en mi segundo semestre, recibí una llamada de Emma. No vas a creerlo, dijo, con una mezcla de enojo e incredulidad en la voz. Fueron a mi departamento. ¿Qué? Pregunté, con el corazón acelerado. Estaban llorando, rogándome que te convenciera de hablar con ellos. Dicen que están desesperados. Suspiré y me froté las sienes. ¿Y qué les dijiste? Que se largaran. Y si regresan, llamo a la policía. No sabía si sentirme enojado o aliviado. Parte de mí odiaba que siguieran metiendo a Emma en su desastre, pero otra parte se sentía orgullosa de ella. Había cambiado mucho desde que era esa chica callada que evitaba cualquier problema. Yo no les debía perdón, ni dinero, ni tiempo. Lo único que me debía era a mí mismo, seguir construyendo la vida que quería, lejos de su influencia. Pero claro, Greg y Laura no habían terminado conmigo. No eran del tipo de personas que se dan por vencidas, sobre todo si creen que todavía pueden sacar algo. Primero fueron llamadas de números desconocidos a cualquier hora del día. Casi siempre las ignoraba, pero un día cometí el error de contestar. Era mi tía Karen, una pariente con la que no hablaba desde hacía años. No perdió tiempo. Adam, ¿qué te pasa?, dijo antes de que yo pudiera saludarla. Tus papás la están pasando mal, viven en su coche, y tú los ignoras como si no existieran. Son tu familia. Les debes al menos un poco de compasión. Tuve que aguantarme las ganas de reír. ¿Compasión? ¿Ellos me tuvieron compasión cuando me dejaron en una casa de adopción y nunca regresaron? ¿Cuándo me abandonaron a los 12 años sin decir nada? Karen soltó un resoplido, claramente no esperaba que le contestara así. Ellos solo hicieron lo que pensaban que era mejor. Todos cometemos errores, Adam. Estás siendo muy frío. Colgué. No iba a desperdiciar mi energía explicándole nada a alguien que ni sabía por lo que pasé o, peor, no le importaba. Las siguientes semanas recibí más llamadas como esa, de parientes lejanos que ni se habían molestado en hablarme en años. Siempre era lo mismo, yo era el hijo desagradecido, decían que yo era egoísta, que no podía perdonar a mis pobres papás. Pero lo que nadie parecía entender era que Greg y Laura no solo eran malos padres. Eran personas tóxicas, manipuladoras y que nunca quisieron hacerse responsables de lo que hicieron. Ayudarlos solo me iba a arrastrar de nuevo a esa vida de la que tanto trabajo me costó salir. Como las llamadas no sirvieron, Greg y Laura subieron el nivel. Un día me llegó un correo de un abogado que decía que los estaba representando. Solo con leer el asunto me dio un vuelco el estómago, aviso de intención de buscar apoyo económico. Abrí el documento y traté de entender el lenguaje legal, pero básicamente decía esto: me estaban demandando por abandono económico. Según el correo, ellos creían que yo tenía la obligación de mantenerlos ahora que me estaba yendo bien. Era ridículo. Primero, yo no era millonario. Sí, me iba bien, pero apenas iba empezando mi carrera. Segundo, me crié en un orfanato.
Legalmente, yo no les debía nada. Le mandé el correo a una abogada que los Millers me habían recomendado, y ella me tranquilizó de inmediato. No tienen ningún caso, me dijo. Solo quieren asustarte para que les des dinero. No te enganches. Fue un buen consejo, pero aún así me dejó mal. Me dolía que ellos pudieran torcer la historia, hacerme quedar como el malo después de todo lo que hicieron. Era como echarle sal a una herida que apenas iba cerrando. Pero en lugar de clavarme con eso, decidí enfocarme en mi trabajo. Para ese entonces, mis talleres de educación financiera ya se habían convertido en algo mucho más grande. Lo que empezó como una actividad extra, se volvió una organización completa. Ayudábamos a jóvenes de todo el país a aprender cómo manejar su dinero y construir su futuro. Hice alianzas con fundaciones, escuelas y hasta con algunas empresas importantes. Cada nuevo logro me hacía sentir más lejos de la persona que fui cuando Greg y Laura me abandonaron. Hace poco, recibí un correo de un productor. Se había enterado de mi historia por medio de una de las fundaciones con las que colaboraba. Estaban trabajando en una serie sobre historias de resiliencia y querían contar la mía. Al principio dudé. ¿Realmente quería contar mi historia al mundo? Pero después de platicarlo con los Millers y con Emma, decidí hacerlo. Si compartir mi camino podía ayudar aunque fuera a un solo niño que está en un hogar temporal, entonces valía la pena. Grabar fue algo surreal. En una parte del proceso me preguntaron si quería hablar sobre Greg y Laura. Lo pensé mucho antes de decidir mencionarlos, pero solo de forma breve. No para humillarlos, sino para darle contexto a mi historia. Ellos tomaron sus decisiones, dije durante una de las entrevistas, y esas decisiones me marcaron de formas que nunca imaginé. Pero no me definen. Lo que de verdad importa es mi vida ahora, la familia que he formado, el trabajo que hago. Pero durante una pausa en las grabaciones, la productora se me acercó, con cara de duda. Oye, Adam, me dijo. ¿Descubrimos algo mientras investigábamos? Es sobre tus papás. ¿Te molesta si te lo digo? Levanté una ceja. A esas alturas, ya no creía que algo pudiera sorprenderme. Dime, le respondí. Ella respiró hondo y continuó. Parece que los desalojaron por no pagar varios préstamos. También tienen historial de cuentas sin pagar, y aquí es donde se complica, podrían enfrentar cargos por fraude. Al parecer se fueron de la ciudad para evitar problemas legales. Me quedé viéndola, en shock. ¿Fraude? Dije. Las palabras se sentían pesadas, como si cayeran lentamente. Ella asintió. No fue algo muy grave, al menos no oficialmente. Pero hay un patrón, negocios que fracasaron, movimientos raros con tarjetas de crédito, préstamos que sabían que no podían pagar. Dejaron a muchas personas colgadas. Sentí como la rabia, esa que creía haber dejado atrás, volvía con fuerza. Así que no solo eran egoístas. También engañaban a otras personas y huyeron cuando todo se les vino encima. La productora me vio con cara de preocupación. Creí que debía saberlo, por si sale a la luz más adelante. Asentí, aunque mi cabeza estaba dando vueltas. Siempre sentí que sus mentiras eran solo contra mí, pero saber que dejaron un desastre tras de sí lo hacía todo peor. Confirmaba lo que ya sospechaba, me abandonaron porque era más fácil, como si yo fuera una carga que se podían quitar de encima. Cuando salió el documental, la respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de mensajes de personas que también crecieron en situaciones difíciles, dándome las gracias por compartir mi historia. Algunos me dijeron que les dio esperanza, otros solo me dijeron que se sintieron vistos. Fue algo muy fuerte, una experiencia muy conmovedora, algo para lo que no estaba preparado. Greg y Laura, como era de esperarse, intentaron usar el documental a su favor. Se fueron a las redes sociales a publicar discursos larguísimos y dramáticos, diciendo que yo los había pintado como los malos, que ellos eran las verdaderas víctimas. No les funcionó. De hecho, les salió el tiro por la culata. La gente que vio el documental empezó a criticarlos, a señalar contradicciones en lo que decían y a cuestionar sus intenciones. En vez de recuperar simpatía, solo confirmaron lo manipuladores y egoístas que eran. Mientras tanto, yo compré mi primera casa. Una casita linda en un vecindario tranquilo, donde por fin sentía que pertenecía, que tenía un lugar mío. Invité a los Millers y a Emma a cenar para estrenar la casa. Esa noche reímos mucho, comimos demasiado y recordamos todo lo que habíamos vivido y lo mucho que habíamos crecido. Emma también iba muy bien, ya se había graduado de la universidad y estaba empezando su carrera, libre de la sombra de Greg y Laura.
La verdad, no me arrepiento de las decisiones que tomé. Alejarme de Greg y Laura no fue fácil, pero era lo correcto. Mi éxito no viene de ellos, viene de los Millers, de Emma, y de la familia que elegí construir. No importa la sangre, lo que importa es quién está ahí, quién se queda, y quién te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y la familia que yo elegí, fue todo lo que siempre soñé.